Dios los siga bendiciendo. Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Jeremías 6:16 nos dice así la palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Señor, te damos gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra. Es para mí un privilegio, pero eso sí, Señor, te pido, siempre te he de pedir la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. También te pido por a todos aquellos que están dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, como me has iluminado tu palabra, ilumínale también a ellos. Y a mí enséñame, Señor, a poder exponerla como debe de ser, poder explicarla como debe de ser. Amén. Plata desechada es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Hay varios pasajes en el libro que apoyan esta descripción. Entre ellos sobresale el 9:1 que dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. La costumbre tradicional de adjudicar a Jeremías el libro de Lamentaciones también ha servido para confirmar esta característica. El triste destino de este profeta fue contemplar la caída de su pueblo. Tuvo que ver a su pueblo en eclipse sin poder hacer nada para evitarlo. Pero creo yo que hizo todo lo posible. Él tuvo la triste e indeseable tarea de anunciar la caída de la nación y la destrucción de su capital. En 3 oportunidades se le ordenó: no ores por este pueblo. En el capítulo 7:16, capítulo 11:14 y el 14:11. Durante el reinado de sus últimos 5 reyes, el profeta suplicó en vano el arrepentimiento. Lo único que podía salvar a la nación. Ante sus ojos llorosos, Jerusalén fue destruida y Judá fue llevada al cautiverio. Aunque Jeremías fue un profeta inspirado por el Espíritu, fue también intensamente humano. Las frecuentes notas autobiográficas en su libro revelan una personalidad sensible a las actitudes de quienes le rodeaban. Esto no fue señal de un carácter débil, porque lo mismo notamos en las epístolas de Pablo. Por el contrario, indican que estaba despierto y alerta. Jeremías fue el profeta más perseguido. Una y otra vez leemos que fue castigado o puesto en prisión. Sacerdotes y profetas, los príncipes y el pueblo, todos se volvieron en su contra. Quizá en ocasiones le haya parecido a él que estaba contra el mundo. Solo Dios estuvo con él. Y dice un dicho allá fuera, que si estás bien con Dios, los santos salen sobrando. Jeremías es identificado como un profeta que vivió en Anatot. Esta villa sacerdotal, nos dice en Josué 21:18, era un suburbio al norte de la ciudad de Jerusalén. Esta última originalmente estaba en la tierra de Benjamín, y las fronteras de su tribu llegaban hasta el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. Pero David le escogió como su capitán, y esto lo podemos ver en la 2 de Samuel 5, versículos 6-9. Y desde entonces se contó como parte de Judá. Veamos en el capítulo 1. A Jeremías se le notificó que había sido santificado, o sea, apartado, antes de su nacimiento y ordenado como profeta de las naciones. Y esto lo vemos en el versículo 5. Su ministerio llegaría más allá de Judá. La reacción del joven profeta fue inmediata y enérgica. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Este versículo no apoya la idea de niños predicadores de 6 u 8 años de edad. Jeremías tenía probablemente 20 años de edad.
Los levitas no debían ministrar sino hasta que tuvieran 30 años de edad, y eso lo dice en el libro de Números 4:3. Y Jeremías sabía que no había alcanzado la edad requerida para hacer un ministerio público. Todavía era un niño. El ministerio de Jeremías era para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El terreno debe ser limpiado antes de que una nueva estructura se levante. Todavía es así en la predicación evangelística. Veamos las dos divisiones en el capítulo 1. Una vara de almendro. Esta simbolizaba el hecho de que Dios pronto iba a castigar a su pueblo. El árbol de almendro es el primero que despierta en la primavera. Así Jehová es como uno que despierta, levantándose para juzgar. Una olla hirviente, del versículo 13 al 16. Esta visión significaba que el juicio vendría desde el norte, puesto que los invasores provenientes desde el área mesopotámica venían por el creciente fértil, prácticamente llegaban a Palestina por el norte. Así que esto podía aplicarse a Babilonia. La otra, la necesidad de tener valor. A Jeremías se le advirtió que su predicación se enfrentaría con ruda oposición, pero Dios estaría con él. El profeta debería tener valor para enfrentarse a la gente. El versículo 13 une las dos partes del capítulo 2, que dice así la Escritura: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos habían dejado a Dios para buscar alianzas extranjeras que no les podían ayudar. En la primera parte del capítulo se les acusa de idolatría. Cambiaron al verdadero Dios, quien milagrosamente les liberó de la esclavitud egipcia, por los dioses falsos de los paganos. Eso fue un grandísimo error. En vez de confiar en Dios, el pueblo de Judá se volvía al sur a Egipto o al norte a Asiria. El río, en el Antiguo Testamento generalmente se refiere al Éufrates, en la vecindad de la cual estaba ubicada Asiria. Judá rechazaba la fuente de agua viva para beber de estos ríos. El hombre no puede lavar sus propios pecados, no importa que tan intensamente trate de hacerlo. La idolatría era el pecado dominante de Israel. Salomón había introducido la adoración a Baal, el dios principal de los fenicios. El plural Baales se usa a menudo para referirse a los dioses masculinos en general, mientras que Astarot, el plural femenino, se refiere a las diosas. Tan prevaleciente había llegado a ser la idolatría que el profeta pudo decir: según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. En una ocasión fui a la ciudad de Puebla, a Cholula, y en ese lugar hay 365 templos, un templo por día, imagínese usted. Y sigue la idolatría en México, acomodada. Como Asiria no les había ayudado, ahora se volvían a Egipto. Jeremías pregunta en medio de la desesperación: ¿para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. La inconsistencia de Judá era patética. La idolatría se compara con la fornicación. Oseas también había acusado a Israel de adulterio espiritual. Judá es acusada de no haberse vuelto al Señor de todo corazón, sino fingidamente. Aunque Judá tenía delante de ella la advertencia del fracaso que 100 años antes había sufrido el reino del norte, Judá continuaba en su idolatría. En relación a Israel, es llamada 2 veces su hermana la rebelde de Judá. El Señor declara por medio de su profeta: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Al profeta se le ordena ir y clamar estas palabras hacia el norte, o sea, Israel:
La invitación es dada al remanente, los que no habían ido al cautiverio, para que volvieran al Señor. Si reconocieran su pecado, Él sería misericordioso con ellos. La lección de esta confesión, que la confesión trae perdón. Una vez más, el profeta se dirige a Jerusalén y Judá. Su clamor es: harad campo para vosotros. El suelo duro e incultivable de sus corazones necesitaba ser arado con oración. Y no solamente con oración, sino rastrillado con arrepentimiento, con un verdadero arrepentimiento. La olla hirviente está a punto de derramar su furia desde el norte en quebrantamiento grande. Sería una invasión espantosa que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. La única esperanza de escapar es apartándose del pecado. El castigo sobre Judá es justo. Tu camino y tus obras te hicieron esto. La destrucción total vemos en los versículos 19 al 31 del capítulo 4. Este pasaje contiene una de las descripciones más vívidas de gran destrucción que se encuentran en la Biblia. La expresión asolada y vacía se encuentra solo aquí y en Génesis 1:2, donde se describe el primer caos. El efecto de este cuadro terrible en Jeremías fue una profunda agonía de su corazón. El verdadero profeta siempre paga el precio con sufrimiento debido a los pecados del pueblo. Pasemos al capítulo 5. Este ha sido llamado a veces el capítulo de Diógenes. Así como este filósofo griego caminaba por las calles de Atenas durante el día con una linterna encendida, buscando un hombre honesto, al profeta se le ordenó buscar por las calles de Jerusalén un hombre íntegro. Si lo encontraba, Dios perdonaría la ciudad. Pero Israel y Judá resueltamente se rebelaron en contra del Señor. Rechazaron sus advertencias y declararon que el mal no los alcanzaría. Como respuesta, Dios repitió la amenaza de la invasión. Esta vendría a causa de su idolatría. Luego viene este lastimero clamor: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cada pecador se engaña a sí mismo. Veamos ahora el capítulo 6. A los hijos de Benjamín que vivían en Jerusalén se les ordenó huir hacia el sur, a Tecoa, una villa de pastores a 19 kilómetros al sureste de la capital, donde el profeta Amós había vivido. Un fuego se encendería como señal sobre la tierra de Bet-Akerem para guiarles, porque del norte se ha visto mal, quebrantamiento grande. La abundancia del pecado de Judá se describe así: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Toda la gente, aun los sacerdotes y los profetas, son malos. Los profetas, como falsos doctores, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Mientras Jeremías clamaba guerra, los profetas falsos clamaban al pueblo diciendo paz. La expresión ni aún saben tener vergüenza expresa la actitud temeraria de la gente, tan a menudo reflejada hoy. Jeremías les rogó que preguntaran por las sendas antiguas, pero ellos rehusaron, por tanto serían llamados plata desechada, porque Dios los había rechazado. El primer versículo del capítulo 7 indica que un mensaje nuevo e importante está a punto de presentarse. Al profeta se le ordena dar este sermón a la puerta de la casa de Jehová. Se le informa al pueblo que lo único que le salvaría de la destrucción sería un arrepentimiento genuino. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No era demasiado tarde para evitar el cautiverio. La gente de Jerusalén tenía un sentido falso de seguridad.
porque el templo estaba allí, puesto que éste era inviolable. La ciudad estaba a salvo. Pero Jeremías les advierte que el primer altar sagrado en Silo estaba ahora en ruinas. La misma destrucción llegaría al templo. La gente de Judá iría al cautiverio como Israel había ido. Dios ordena a Jeremías no orar por ellos porque él no le oiría. Los versículos 22 y 23 son un comentario excelente de las palabras de Samuel. El obedecer es mejor que los sacrificios. Lo vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Jeremías predicaba una relación espiritual en vez de una religión formal. La gente en los días de Jeremías era en sentido muy peculiar, objeto de ira. Ellos serían echados de su tierra, pero su castigo iba de acuerdo con su maldad. Habían levantado ídolos en la casa misma de Dios. Habían descendido a las profundidades de la idolatría, ofreciendo a sus propios niños en el fuego de Moloc, el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. Vendría a ser el valle de la matanza. La Escritura nos dice: su santuario se convertiría en su cementerio. El pueblo de Israel se alejaba constantemente de Dios, deslizándose hacia el borde del abismo. A pesar de todo lo que el profeta pudiera hacer, ellos no querían volverse. Una vez más el Señor dice: curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y luego pregunta: ¿no hay bálsamo en Galad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo una medicina para la hija de mi pueblo? El profeta se siente embargado por el sufrimiento al ver que el pueblo se acarrea a sí mismo tal castigo por causa de su pecado. El pecado principal de ellos es el engaño. Jerusalén y Judá serían convertidas en desolación. Sus habitantes serían esparcidos entre las naciones. La verdadera sabiduría consiste en conocer a Dios. Casi en cada capítulo, el pueblo de Judá es acusado de adorar dioses paganos. Pero en este capítulo 10 es uno de los pasajes más largos que habla acerca de la impotencia de los ídolos en contraste con la omnipotencia de Jehová. La sección termina con otra predicación de la invasión del norte, la cual vendrá para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Las nubes de la guerra se mueven muy bajas durante todo el ministerio de Jeremías. Es probable que la mención que se hace aquí en el capítulo 11 del pacto de Dios con Israel se refiere al hallazgo del libro de la ley en el templo, que resultó en la reforma religiosa de Josías en el año 621 a.C. Así que esta profecía debe haberse pronunciado cerca del principio del ministerio de Jeremías. En el monte Sinaí, Dios hizo el pacto con su pueblo para darles la tierra prometida. Pero ellos habían quebrantado el pacto. Por tanto, habían perdido el derecho a vivir en Canaán. Por segunda vez, Dios ordena a Jeremías que no ore por el pueblo. Ellos habían rehusado oírle, así que él rehusaría oír sus oraciones en los momentos difíciles. ¡Qué tremendo! Los hombres de Anatot, su pueblo natal, tramaron un complot secreto en contra de Jeremías. El profeta era como un cordero conducido al matadero hasta que Dios le reveló los planes de los conspiradores. No pasaría mucho sin que ellos fueran sorprendidos por el enemigo al invadir a Jerusalén y destruirlos a ellos. El problema que afronta Jeremías es un problema antiguo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El profeta ruega que se le dé permiso para discutir el asunto con Dios. Esto lo vemos en el capítulo 12. La respuesta de Dios se da en lenguaje simbólico, en el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
El problema de Jeremías era cómo competir con otros corredores. ¿Cómo podría competir con caballos? Esto es, ¿cómo podría afrontar verdaderas dificultades si en el campo raso y tranquilo se fatigaba? ¿Qué haría en la jungla enmarañada y sin caminos del Jordán? Las dificultades más serias que le esperaban en lo futuro. La conspiración de los hombres de Anatot era insignificante en comparación con las que habrían de venir. Al mismo tiempo que Jehová contempla la triste caída de su pueblo, expresa su sentir por medio del profeta con estas dolientes palabras. Dios se había visto obligado a apartarse de su casa y de su heredad. Recordemos, mi hermano o amigo que me estás escuchando, ahora el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros y el Espíritu es Dios. Somos el templo viviente, como dice en el escritor de Hebreos, somos la casa de Dios, y Pablo lo menciona también, que somos el templo donde mora el Espíritu de Dios. Así es que no obliguemos al Señor a que se aparte de nosotros. No lo hagamos que se aparte. Seamos sumisos y humildes ante Dios, y con corazón contrito y humillado el Señor no nos va a desechar. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y para la próxima, primeramente Dios, seguimos con el libro de Jeremías, si Dios nos da el permiso. Hasta luego, se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.